Las lenguas cambian y son el andamiaje de nuestro pensamiento. Las palabras son el esqueleto que sostiene nuestra cultura. Las palabras hablan de lo que sentimos y de lo que pensamos, de lo que queremos y aún de lo que queremos esconder. Hay palabras santas y palabras cruzadas. Damos y pedimos la palabra. Hay palabras mayores y palabras forzadas. Palabras libres y libertad bajo palabra. Hay juegos de palabras y palabras jugadas. Pero también hay algo detrás de las palabras. Detrás de las palabras, el programa de Ricardo Alfonsín, junto a Pablo Galeano, Juan Pablo Zaneta y Javier Roncero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Son las 12, apenas unos minutos han pasado, exactamente 6 del mediodía, y aquí comenzamos esto que es Detrás de las Palabras. Hoy estoy solo, como Hitler en el 11, solo, pero bien acompañado por don Javier Galdo, que también se va a responsabilizar hoy en el caso de cualquier error que se cometa en el programa. Juli, la metáfora de este programa. Metáfora, ¿vieron una película que se llama? Hay una película que volví a ver el fin de semana. Voy a recomendar películas hoy, vamos a pasar la música que tengamos ganas yo. Vamos a hacer lo que no nos deja hacer don Ricardo Alfonsín, tampoco Juan Pizaneta, tampoco Javier Roncero. Vamos a aprovechar esta ausencia de los tres, con aviso por supuesto, están cada uno con respectivas actividades, pero para hacer lo que se nos cante. Y les voy a recomendar películas. Hay una película que es muy vieja, que se llama El Cartero, casi me confundo con Cinema Paradiso. Muy buena película, muy recomendable, anda dando vueltas en cualquiera de los portales donde se puede uno bajar películas, del tipo Netflix, hay otros varios, Cuevana no sé si sigue funcionando, pero ahí también seguramente la van a encontrar. El Cartero, El Postino, una película italiana que la tuve el honor de ver el otro día por enésima vez en uno de estos portales web. La verdad que no recuerdo mucho. Y bueno, una película muy, muy buena, no vale la pena comentarla. Mucho no me gusta comentar películas, pero sí recomendarles. Es una película, hay dos versiones, una italiana y una americana. Una versión americana, bueno, muy recomendable las actuaciones, y van a entender por qué dije metáfora si la ven, porque es muy simpática una secuencia donde le hablan de hay una persona que está tratando de enseñarle a leer al que es el cartero, que es nada menos que Neruda, y le dicen, le explica algunas cosas de la literatura y de las lecturas, y por ejemplo le pregunta el sentido de la palabra metáfora, y le empieza a decir qué significa metáfora, y bueno, y se los dejo para que lo lean, para que la vean la película, como tarea para el hogar, porque realmente vale la pena esa secuencia en particular, y la película en general. Vi otra que no es tan buena, pero que me gustó y se las quería recomendar también, que se llama La Dictadura Perfecta. Yo mientras hablo voy a mirar de quién es. Es una película mexicana, La Dictadura Perfecta. Acá está. Una película mexicana, no es muy vieja, porque de hecho hacen referencia al Papa Francisco, hoy superestrella como Mickey Mouse en los Estados Unidos, casi más importante que Mickey. Muy interesante lo que ha dicho, y lo vamos a comentar en un rato, el Papa en Naciones Unidas. Pero La Dictadura Perfecta es una película, como les decía, mexicana, nueva, es del 2014. Es una comedia, y para nosotros y ustedes que nos escuchan, que les gusta la sátira política, y la política en general, cuando no es sátira también, es una perfecta sátira política. Fue dirigida y producida, estoy leyendo aquí, por Luis Estrada.
un guión, la verdad, muy original, también como decíamos, del propio director, con la colaboración de Jaime Sampietro. Tienen interesante trayectoria los dos. Es una película que, diría yo, en principio es un poco larga. Y me pasa lo mismo que me pasa cuando veo las películas de humor de Woody Allen, del americano, que las veo y no me cago. Las de humor, las de humor. Las veo y en el momento apenas me generan una sonrisa, pero como cuando te cuentan un chiste pavo, esa misma reacción. Sin embargo, cuando después las cuento, me parecen que son más buenas de lo que me pasó cuando era espectador. No sé si a alguno de los que está escuchando le pasa esto. Entonces me imagino que cuando los directores escriben estos guiones, los ven, los releen y todo, y realmente son buenos, y por ahí leídos como tales, los guiones son buenos, pero llevado a la pantalla después como que quedan a medio camino. Esta me parece que es una película que queda a medio camino, muy recomendable para los que les gusta la sátira política, las comedias en general, porque hablan de una dictadura, en realidad es una democracia imperfecta, lo cual es casi más parecido a una dictadura perfecta, en este caso en México, bueno, con referencias al presidente estadounidense Obama. El comienzo de la película sí es desopilante, no voy a contar absolutamente nada, se las recomiendo. Esta sí, me acuerdo que figura en Netflix, la encuentran del nombre fácil, La dictadura perfecta, una recomendación de Detrás de las Palabras. Bueno, aparte de recomendar películas, vamos a hablar en este programa del Papa, que está en los Estados Unidos, una visita importante, histórica. Vamos a tratar de dar una vuelta más de tuerca a todo lo que ha venido seguramente usted escuchando durante todos estos días, porque realmente la cobertura fue impresionante de los medios argentinos, casi en cadena, y las 24 horas transmitiendo todos los canales de noticias la visita del Papa a Estados Unidos en este caso. Veo que está Eduardo Valdés en la Argentina, porque está hablando por un canal de televisión en vivo, y en un instante vamos a ver si podemos conversar telefónicamente con él. Si es que está en la Argentina, calculo que sí, por cómo están los estudios. Esto estamos haciendo, se nota que el programa es en vivo. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Eduardo Valdés, quien es el miembro acreditado en Vaticano para seguir las políticas de la Argentina y la relación de nuestro país con la Santa Sede. Vamos a conversar seguramente con 2 o 3 personas que están ligadas a la lectura, porque realmente es interesante saber qué es lo que está pasando con la lectura en nuestro país. Vamos a hablar de educación y vamos a tener 2 o 3 comentarios, porque justamente se está realizando esta semana el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, aquí en la Argentina, y en paralelo con Uruguay y creo que también Brasil. Por eso estamos comunicados con la directora del FILBA. Es una experiencia muy interesante, la verdad que tuvo mucha repercusión en estos días, así que quizás sea innecesario contar qué es FILBA, pero bueno, vamos a ser repetitivos, total, por si algún distraído todavía no se enteró que esta experiencia está, creo que 1 o 2 días más en nuestro país y en otros lados. Gabriela, Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, contanos un poquito primero qué es FILBA, por si algún distraído no se ha enterado de esto que realmente tuvo, por suerte, mucha difusión, por lo que estuve viendo. No, con la cantidad de cosas que pasan en Buenos Aires, seguro son muchos los que no se enteraron, así que siempre viene bien todo el interés. FILBA es un festival de literatura que trata de que durante 5 días la mayor gente posible se acerque a los libros, a la lectura, de una manera no académica, no escolar, sino por el placer que la lectura le ofrece a cualquiera que se le acerca de esta manera. Y arrancamos el miércoles en el Malva, y a partir de hoy estamos en la Abadía, en Belgrano, que también es un lugar que ya vale la pena descubrirlo por sí mismo. Para que se ubiquen, la Abadía queda enfrente del shopping, ¿no? Del que se llama Solar de la Abadía. Como referencia para la gente me parece que es lo más práctico también. Exactamente. ¿Y qué es lo, no, perdóname vos, qué es lo que qué es lo que la gente puede encontrar en FILBA? Bueno, nosotros invitamos a 18 autores que vienen desde Uruguay hasta Nueva Zelanda, pasando por Sudáfrica, Estados Unidos, Francia, Italia,
con, por supuesto, 50 autores argentinos que también participan de este programa. O sea, lo primero que van a encontrar son muchos escritores, escritores con ganas de contar lo que hacen, cómo se convirtieron en escritores, cómo trabajan y sobre todo cómo leen ellos mismos, porque la persona central del Filba somos nosotros los lectores. Entonces es encontrarnos con los escritores y encontrarnos con otras personas que también leen para enriquecer esta experiencia que a veces también es muy solitaria. Y hay una, corregime si no es así, pero una especie de eslogan o leitmotiv de este Filba en particular, que es el futuro. Mitos del futuro próximo, es el título que le robamos a un cuento de Ballard, y que sí, que lo que queremos es ordenar un poco todas estas conversaciones bajo un eje, y sabemos que los escritores, como todos los artistas, suelen ser muy sensibles a lo que está pasando alrededor de ellos y lo pueden transmitir a través de sus textos. Entonces, lo que vamos a hacer durante todos estos días es preguntarles cómo se imaginan que vamos a estar viviendo los próximos 20, 30 años, de qué manera vamos a escribir, de qué manera vamos a leer, de qué manera van a cambiar también los hábitos sociales y culturales y políticos en los que estamos inmersos, por qué no ecológicos, que también es un interés muy fuerte que estoy viendo en todos los escritores. Así que todos los que tengan ganas de curiosear en esto y cómo ellos lo piensan, van a encontrar acá un buen lugar. Y te hago una pregunta ya más personal, quizás. Vos estuviste hablando, o por estar inmersa en este mundo de la literatura, un fenómeno que no se puede desconocer es el alejamiento que cada vez más existe entre la gente y los libros, la gente y el hábito de la lectura, y sobre todo los jóvenes y el hábito de la lectura. ¿Esto cómo lo analizan quienes escriben y quienes, como ustedes, tienen una forma de leer también muy particular, profunda y con mucho cariño hacia el género y la literatura en general? Sí, lo del cariño me gustó, eso es lo fundamental. A ver, yo no soy tan apocalíptica, no creo que se lea tanto menos, y menos aún los jóvenes. Hay jóvenes que leen con un grado de fanatismo importante. Lo que sí queremos hacer es que lean cada vez más, que lean cosas distintas, que no lean solo lo que quizás impone el mercado o los bestsellers más vendidos, que muchas veces es lo que pasa, ¿no? Que hay una oferta enorme de textos de todo tipo y cada uno puede encontrar el que le va a uno, porque en realidad dicen que no es que no hay lectores, sino que el que no es lector no encontró el libro que es para él. Claro. Y eso es un poco lo que queremos tratar de remediar acá. ¿Qué impacto está teniendo Filba en los chicos? Sabemos que existe Filvita, que es una versión infantil, si se quiere, de lo que es Filba para adultos, y bueno, ¿cómo está impactando esto? ¿Cómo impacta en los colegios? ¿Qué recibimiento tienen? Bueno, Filba lo organiza una fundación, que es Fundación Filba precisamente, que trabaja todo el año para hacer circular la lectura, para promocionar los hábitos de lectura, y para acercarle libros a aquellos que no tienen los libros ya de por sí, ya sea en su casa o en la escuela. Y lo hacemos, como bien dijiste, a través del Filvita, que es un festival infantil que se hace en la zona sur de la ciudad a mediados de noviembre. Ahí trabajamos, a diferencia de lo que es el Filba Internacional, que se posiciona en el centro de la ciudad y con grandes nombres internacionales, trabajamos en zonas que en general no tienen tanto acceso al libro, como la Villa 21-24, donde ya trabajamos el año pasado, o bueno, zonas más alejadas a las librerías, y tratamos de trabajar más desde abajo, entre comillas, sí, de empezar con el hábito de lectura más básico, para que ojalá esos chicos el día de mañana puedan venir al Filba y disfrutar de este banquete un poco más sofisticado de alguna manera que se dé acá. Y también trabajamos todo el año con Filba Escuelas, que es un programa de capacitación en escuelas donde trabajamos con los chicos y con los docentes, o a veces los mismos padres de esos chicos que también están interesados en participar. Bárbaro. Gabriela, te agradecemos mucho este contacto, y gracias por sacarnos un rato, aunque sea, esta visión apocalíptica que tenemos con relación a la gente y la lectura. Un beso grande. Gracias a ustedes y ojalá puedan darse una vuelta por acá. Así será. Bueno, ahora vamos a informar la página web de Filba, los lugares donde se está desarrollando, para que quien quiera tomar nota de esto, que es hasta el domingo, pueda hacerlo. En un ratito seguimos con Detrás de las Palabras. Understand
Estamos escuchando un grupo de California que se llama Faith No More. Son unos tipos cincuentones que estuvieron y rompieron el Luna Park hace un par de días. La verdad que Luna Park lleno. Yo no conocía el Luna Park, por lo menos enmarcado para un recital, y la verdad que bueno el sonido. Había ido sí a ver peleas y ese tipo de espectáculos típicos, pero muy bueno el recital. Y vamos a pasar durante el programa de hoy varios temas de esta banda bastante abierta en lo musical, porque hacen temas como estos que mezclan un poco el rap, rock, mucho heavy metal con guitarras distorsionadas, y hacen temas baladas, digamos, temas muy lentos, muy buenos también, y temas totalmente rotos que la verdad terminan a uno rompiéndole la cabeza en el recital. Bueno, escuchémoslo. Enseguida volvemos con más Detrás de las Palabras. Detrás de las Palabras. Bueno, estábamos hablando recién con Gabriela Adamo, quien es directora ejecutiva de Filba, y la verdad que un disparador interesante es ver las costumbres de lectura de la gente. Filba realmente es una experiencia interesante, pero me parece que está orientado para la gente que lee, si bien son experiencias que siempre sirven para inculcar el tema de la lectura, el hecho de traer escritores de otros lados. Puede ser que alguno se sienta atraído por algún escritor en particular y los vaya a ver a estas ferias, que hay experiencias interesantes, como por ejemplo me contaban que esto se desarrolla hasta el domingo, ¿no? Hay una sala donde está todo oscuras, pero totalmente oscuras, y uno entra y hay una lectura, ¿sí? Entonces es una lectura distinta donde juegan otros sentidos, que no es la visión justamente, y es una lectura distinta también en función del entorno, ¿no? Quien lee
sabe que muchas veces hay muchos estímulos externos que impiden una concentración total en el texto. Bueno, en este caso, sabiendo esto, conociendo esta situación, que cada vez los estímulos exteriores son cada vez mayores, porque están los ruidos, un teléfono que suena, por más que uno se vaya a un lugar donde esté medianamente, se queda concentrado, siempre hay algo que lo distrae. En este caso, se adaptó una sala donde no habría nada entre la lectura o el texto del autor que se ha elegido y quien lo recibe. Una interesante experiencia que uno la puede vivir también en Filba. Y bueno, y una de las formas de acceder a los conocimientos, obviamente, es a través de la lectura. El mundo está cada vez más interconectado. La verdad es que muchos de los ciudadanos que pretenden ser tales necesitan de muchísima información para saber todo lo que pasa, y eso también a veces nos somete a un estrés que quizás no hay forma o no se sabe todavía la forma de administrarlo, y la forma de educar también a las nuevas generaciones en función de todo esto y de la era del conocimiento, la investigación, la educación, la ciencia, la tecnología. La verdad es que son todos temas en que los argentinos creo que no estamos pensando demasiado, ¿no? La educación todavía no se sabe muy bien, y de hecho en las campañas electorales parece ser uno de los temas que está olvidado. Una linda oportunidad hubiera sido, en el marco del debate que aparentemente no se va a dar entre los candidatos a presidentes, en función de que Daniel Scioli ya confirmó que no va a debatir, algo que muchos en realidad ya sospechábamos que iba a pasar. Ha sido confirmado estos días, y una buena oportunidad hubiera sido ese acontecimiento para escuchar, por ejemplo, en materia de educación y de las nuevas tendencias de la educación, qué es lo que pensaban nuestros candidatos a presidente. Bueno, esto no va a pasar, vamos a tener que ir adivinando o escuchando simplemente algunos eslogans pensados más que por los estrategas en las materias que quizás asesoraban a los candidatos para poder enfrentar un debate, pensados más por publicistas o gente relacionada a la comunicación y a los impactos que puedan tener en una campaña. Así que nos quedaremos a mitad de camino otra vez en esta democracia que también a veces, y se ve en el caso de los debates, queda a mitad de camino. Bueno, les contaba que esta banda que rompió Luna Park tiene temas como el que escuchábamos recién, temas bastante arriba, y tiene otros temas bastante tranquilos, como este caso que nos va a poner Juli ahora, que se llama Easy, que es un hit. La verdad que se ha escuchado en muchas radios, y nosotros lo queríamos escuchar acá para de paso hacer esta comparación entre los temas que una misma banda tiene y un mismo público también disfruta. Turn the lights on, baby. This one's for the ladies in the house. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Estás escuchando Detrás de las Palabras.
escuchando a Faith No More. Y hoy, la verdad, interesante estos temas. Estaba leyendo acá una nota en el diario La Nación que habla sobre el valor del conocimiento, y a raíz de esto que comentábamos de los hábitos o no de lecturas, de una visión apocalíptica sobre la relación de la gente con la lectura o no. Gabriela Adamo recién nos decía que no necesariamente esta visión es real, que cada vez hay más autores, más gente nueva que se acerca a la literatura, y es encontrar quizás el libro ideal, y no estoy hablando de literatura solo de ficción, estamos hablando también de literatura científica, de literatura que tiene que ver con la política, todo tipo de lectura, es encontrar el libro adecuado que quizás nos termine enamorando, enganchando, seduciendo, y a raíz de eso generar el hábito. Por experiencia propia, una vez que se agarra el hábito y que uno encuentra el tipo de libro que a uno lo enamora, es realmente enfermizo, y no hay edad para esto, quizás algunos puedan no estar acostumbrados a leer, pero creo que lo que decía Adamo recién es interesante. Si uno encuentra el libro con el cual enamorarse de la literatura, después es muy difícil dejarlo. Bueno, y estamos comunicados con Gabriel Curi, quien es director de la carrera de Comunicación de la Universidad Católica Argentina. El otro día, conversando con él, refiriéndonos a estos temas de los hábitos de lectura, me contaba algunos datos que realmente eran escalofriantes y quizás alimentaron esta visión apocalíptica que de alguna manera, bueno, Adamo trataba de decirme que no era tan así. Pero bueno, como me alimentó esta visión apocalíptica sobre la relación lectura y personas que están del otro lado, con estos hábitos que van cambiando gracias o por culpa de las nuevas tecnologías, quise conversar con él. Gabriel, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. A ver si podemos compartir algunos de estos datos apocalípticos con respecto a la cantidad de tiempo que la gente presta atención en cuanto a los mensajes, que sobre todo los mensajes leídos, ¿no? Que es lo que a mí me preocupaba bastante. Sí, es cierto. Lo cierto es que las nuevas aplicaciones móviles o las aplicaciones digitales lo que están fomentando es sobre todo jóvenes y a los más chicos, a donde ya no buscan, por ejemplo, un instructivo en forma de manual o de texto impreso, sino que lo que hacen es ir, por ejemplo, a YouTube y buscar ahí lo que es un tutorial que de alguna forma les permite a ellos resolver un problema, lo cual lo que se está generando es por ahí un traslado de lo que es la cultura de la lectura hacia la cultura audiovisual. Y es una realidad que en cierta forma es la que nos toca vivir en este momento. ¿Y está medido más o menos la gente cuánto tiempo de atención presta frente a cualquier tipo de mensaje, ya sea audiovisual o sí, gráfico? Mira, hay una clasificación que estuvieron haciendo. Se te pierde la señal. Mucha tecnología, pero no tenemos buena señal en el celular. A ver. No, estás en un lugar... A ver si recuperamos y no te volvemos a llamar a un teléfono fijo. ¿Nos escuchás? No, él no nos escucha. Se cortó nomás. Bueno, tratemos de retomar, Javier. Fíjate si tiene algún teléfono fijo, mejor, quizás se va a escuchar mejor. Y estamos hablando de conocimiento y cómo la gente accede al conocimiento. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué valor tiene el conocimiento? La respuesta puede surgir de un caso sencillo y que a su vez es revelador. Y les cuento, en 1970, Ghana y la República de Corea tenían un nivel similar de ingreso per cápita. Sin embargo, en 2013, el ingreso per cápita de Corea fue 14 veces mayor que el de Ghana. Esa diferencia se debió fundamentalmente a la inversión sostenida en el uso y organización del conocimiento. Entre otras cosas, esto se expresa en lo más de 400 centros públicos de investigación, el gasto público por estudiante y un aumento sensible en la matrícula de educación terciaria que tiene hoy Corea. Ustedes se dan cuenta, ¿no?, lo que acabo de decir. En poco tiempo repercutió en una diferencia entre las dos repúblicas que tenían en 1970 nivel similar de ingreso per cápita, y en 2013 14 veces mayor el país que le dio al conocimiento inversión, en este caso pública. Si el valor
si el conocimiento tiene valor, entonces queda claro con este ejemplo. Bueno, Gabriel, a ver si recuperamos la comunicación. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás ahora? Perfecto. Bueno, no, nos comentabas eso. Yo quería saber si está medido de alguna manera el tiempo que la gente presta atención a cualquier tipo de mensaje. Los últimos estudios mostraron que el tiempo de atención se redujo a 8 segundos. ¿A 8 segundos? 8 segundos, es decir, lo que vos no mostrás en 8 segundos o lo que vos no, de alguna forma, no atrapás la atención en esos 8 segundos, la gente tiende a cambiar. Y además hay que hacer otra cosa, es decir, hoy los consumos, si querés, mediáticos o cualquier tipo de consumo que hacemos, implica multiplataformas, es decir, vos mirás televisión o escuchás a alguien o das una clase donde los alumnos o el espectador está compartiendo ese momento con un celular, una computadora, también hasta como docente, competís, ¿sí?, con dispositivos móviles. Claro, hablábamos de esto, ¿no? Recién contábamos una experiencia de lectura donde, bueno, el lector mismo se encuentra invadido mientras hace esta lectura por un montón de cosas externas y también internas, porque ahora que se lee mucho por internet, saltan información, la posibilidad de abrir varias pestañas a la vez, bueno, como que la distracción está muy a mano, ¿no? Exacto. Bueno, sí, así que 8 segundos es, 8 segundos. Y esto va avanzando a medida que avanzan las tecnologías y las mismas capacidades para ir comunicándose o enterándose de más cosas, calculo, ¿no? Es decir, alguien que hace un video para subirlo en YouTube debería llamar la atención de esa persona para que se quede un rato más en los primeros 8 segundos. Nosotros en la radio, digamos, ya no nos está escuchando nadie a esta altura. Y sobre todo conmigo, sí. Porque son las 12:38 y durante los primeros 8 segundos me dediqué a hablar, a hacer la nada absoluta. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? No, muchas gracias. Un saludo. Lástima que se escuchaba bastante mal, pero bueno, nos ha quedado claro que la capacidad que tiene la gente de atender entonces a los mensajes cada vez es más complicada de conseguir. Vamos a ver si nosotros hacemos algo en esta próxima media hora para que usted se quede ahí. ¿Podemos escuchar un temita más de Faith No More? ¿Sí? A ver. Enseguida volvemos con más Detrás de las Palabras.
palabras pequeñas y palabrotas. Hay palabras de amor y palabras de odio. Hay palabras sabias y palabras idiotas. Pero siempre hay algo detrás de las palabras. Detrás de las palabras, el programa de Ricardo Alfonsín junto a Pablo Galiano. Bueno, seguimos aquí en Detrás de las Palabras, un programa donde lo que dicen los labios no es lo que uno emite realmente. Anda mal la webcam. Y nos informamos por diarioinédito.com. Por supuesto, uno de los temas del día es el derrame de cianuro que sigue dando que hablar, la política oficial del gobierno. Scioli, candidato a presidente de la Nación, dijo en San Juan que la minería debe seguir industrializándose. El candidato a presidente por el oficialismo se manifestó a favor de continuar desarrollando la actividad para que en Argentina podamos vivir cada vez mejor, dijo. Declaraciones bastante, por lo menos, opinables y también polémicas en el momento justamente donde quedó a las claras que este derrame de cianuro de una cantidad realmente llamativa se haya registrado en una de las minas explotadas por la Barrick, una de las empresas más importantes mineras del mundo, la Barrick Gold, que dio y está dando mucho que hablar y ha tenido mucha repercusión. El actual gobernador bonaerense dijo que tras el incidente el Estado demostró que no está ausente y consideró él que se ha trabajado con responsabilidad. Por su parte, el gobierno de San Juan y Barrick ocultaron el derrame de cianuro. Estos son declaraciones de la organización ambientalista Greenpeace, que aseguraron que ambos sabían lo que había ocurrido el domingo y afirmó que todavía hoy siguen ocultando información que es fundamental. La organización remarcó que la empresa admitió que la pérdida de sustancia tóxica fue de 1.072.000 litros en vez de los 224.000 que se informaron inicialmente. Barrick mintió y el gobierno de San Juan mintió. Esto lo dijo Gonzalo Strano de la campaña de glaciares de Greenpeace, quien añadió que todavía se siguen ocultando datos e información fundamental sobre el accidente y sus consecuencias. Y la repercusión del tema también hizo que el diputado y nuestro compañero de programa, Ricardo Alfonsín, presentara un proyecto de ley, iniciativa que en realidad había presentado hace 2 años, pero sufrió la suerte del cajón porque no fue considerada por el oficialismo, que maneja mayoría en ambas cámaras, y perdió estado parlamentario. Cuando pierde después del paso del tiempo estado parlamentario, puede el diputado volver a presentar el proyecto. Y en este caso estamos hablando de una comisión bicameral que propone crear Alfonsín para controlar la actividad minera. Dijo el diputado que el Congreso no puede seguir siendo un convidado de piedra en estas inversiones. Presentó entonces así por segunda vez un proyecto que crea una comisión bicameral que tendría por objeto el análisis, la evaluación e investigación del impacto ambiental y social de la explotación y exploración minera a cielo abierto en los diferentes sitios del país donde se realicen. Es destacable 2 cosas. Primero, la barbaridad que significa cajonear una iniciativa de esta naturaleza, donde lo que se pide es nada menos que el Congreso de la Nación y organismos como la Auditoría General de la Nación sepan qué se está haciendo en materia de minería y no sea algo secreto y que ni siquiera se considere. Además, también esta bicameral estaría siendo asesorada, como dije recién, por la misma auditoría, por la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque aquí sí que hay afectados o puede estar afectados intereses generales del pueblo.
Universidades nacionales públicas también tendrían participación y asesorarían a esta bicameral, asociaciones profesionales, en fin, una serie de organismos que no pueden y no deben estar fuera de este tema tan importante y que puede tener consecuencias tan buenas si se administra y se trabaja bien y tan malas si se sigue haciendo lo que se está haciendo. La realidad, como dijo Alfonsín, es que la actividad minera no puede ser un dato oculto para la sociedad y hoy lo es. Algunos de los temas que habla la gente y que por supuesto están reflejados aquí en diarioinédito.com. Nos vamos y en un ratito volvemos con más Detrás de las Palabras, aquí en Conexión Abierta. Al aire. Hola amigos. Mirá, no podemos dejar de hablar de lo que dijo el Papa Francisco en la ONU. Pronunció otro discurso histórico que recibió una ovación de pie de los líderes mundiales. Un impacto parecido
al que tuvo ayer el discurso que dio ante las cámaras legislativas en los Estados Unidos. Ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y en español, Francisco cuestionó hace rato nomás a los organismos financieros, habló sobre el cambio climático, el narcotráfico, habló sobre la corrupción y pidió la total prohibición de las armas nucleares. Después de pararse ante la clase dirigente estadounidense, el Papa subió lo que algunos dicen la apuesta al dirigirse a los dirigentes de la comunidad internacional desde la Asamblea General de Naciones Unidas en otro discurso que están definiendo en estos momentos los principales analistas como provocador en esta gira que incluyó Cuba y los Estados Unidos. Poco antes de, hace un ratito nomás, el Papa comenzó su discurso en español, que se extendió por algo más de 40 minutos, y en la que abordó temas que dividen y preocupan al mundo en la actualidad, como los que mencionábamos, las reglas de los organismos financieros internacionales, el narcotráfico, el cambio climático y las armas nucleares. El Papa dijo puntualmente atender la necesidad de una mayor equidad que vale especialmente para los cuerpos con efectiva capacidad ejecutiva, como el caso de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que tiene, como ustedes saben, la capacidad ejecutiva, y que los dictámenes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son obligatorios para los países de la comunidad internacional. Por eso no cualquier asunto pasa por el Consejo de Seguridad. Se refirió puntualmente el Papa a este Consejo de Seguridad. Y no seamos inocentes, cuando el Papa le habla al Consejo de Seguridad, le está hablando a los países que tienen poder de veto, es decir, los países más potentes, los que originalmente crearon Naciones Unidas, es decir, los mejores posicionados, los más ricos y los que más responsabilidad tienen, porque cuando se habla de poder de veto de los países que conforman el Consejo de Seguridad, recordemos que hay países que son miembros estables del Consejo y otros que son rotativos. Los más importantes son los que son estables, y sin el voto de ellos, las cuestiones, sin el voto unánime, las cuestiones salen o no salen. Está bien, y no es un detalle menor, que el Papa haya dirigido su mensaje a la capacidad ejecutiva que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Quizás un detalle que no están remarcando en muchos portales, por lo menos en estos minutos de que ocurrió este discurso histórico del Papa Francisco. Nos encontramos nosotros con Ricardo Alfonsín, con Javier Roncero, con Juan Pablo Zanetta, aquí en Detrás de las Palabras, el próximo viernes, en Conexión Abierta, como siempre, a las 12. Gracias, Juli. Gracias, Javier Galdo, por habernos acompañado durante esta hora. Al menos solo no estaba. Chao.